Muy buenas tardes. Estamos a ya penúltimo día del año 2021 y quise comentarles esta vez uno de los últimos algoritmos que ha disponibilizado Minitab 21 en su módulo de analítica predictiva, que estas funcionalidades, que una de ellas les voy a mostrar ahora, se vende aparte como un módulo adicional porque hay mucho conocimiento por medio para hacer este tipo de algoritmos. En particular, quiero comenzar ya a conversar qué es lo que vamos a ver. Quiero conversar sobre la analítica predictiva, particularmente con una de las herramientas que permite hacer regresiones con Random Forest, que es uno de los algoritmos que se utiliza en Machine Learning. Antes de partir, les quiero recomendar, si usted es primera vez que está escuchando hablar algo de Random Forest, CART o Machine Learning, les sugiero por favor que vea el video anterior, porque este sería la segunda parte donde muchos de los aspectos básicos que están involucrados acá requieren un entendimiento previo, que así que les sugiero ver el video anterior de analítica predictiva, la introducción, que son como 32 minutos, donde se centra fundamentalmente regresiones multivariables y el algoritmo CART. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Particularmente voy a explicar brevemente en qué consiste este algoritmo de Machine Learning llamado Random Forest, que viene a mejorar algunas de las características que tiene el algoritmo base, que es CART. ¿Ya? Esto ya, como lo indiqué anteriormente, fue desarrollado por un conjunto de profesionales de la Universidad de Berkeley y hoy día ya se están usando intensivamente en todos los que trabajan en ciencia de datos. Vamos a presentar tres formas de aplicar el algoritmo para datos donde son datos de distinto origen, con distinto número de predictores. Lo único que tienen en común es que nosotros siempre vamos a estar trabajando con regresiones multivariables, pero donde la variable objetivo o la variable de logro es una variable continua. Porque si nosotros trabajamos con variables de tipo discretas, necesariamente tenemos que entrar a usar los árboles de clasificación, que están en una corriente un poquito distinta de la que vamos a ver acá. Así que esto solamente para variables continuas por ahora. Están disponibles las otras herramientas, pero están fuera del alcance del que quiero entregarles ahora. Por eso es que vamos dentro de esto, primero vamos a comenzar con una matriz de unos datos que bajé de internet que se refieren a una probeta de concreto donde lo que yo quiero mejorar la resistencia al concreto y tengo todas las variables o los predictores, que en este caso son 8 predictores que está el cemento, el agua, etc. Después vamos a hacer una aplicación a dos procesos mineros típicos. Uno muy simple, que es sencillamente el desempeño de producción de un molino SAG, donde tenemos 11 predictores y ahí usamos prácticamente 1000 registros. Y el otro es el análisis de rendimiento de algunas pilas de lixiviación, en la que se necesita también predecir el comportamiento del rendimiento, y ahí vamos a utilizar 10 de los predictores, donde aquí fundamentalmente se necesitaba entender si el dimensionamiento físico de las pilas tenía algún impacto en el rendimiento. Bien, bueno, partamos entonces conversando un poquito qué es lo que es, de qué se trata este algoritmo. Básicamente se fundamenta en los árboles CART que ya vimos en el video anterior, donde yo voy tomando observaciones, vale decir, un conjunto de datos de todas las variables que yo tenía. Supongamos tengo 10 predictores, voy a tomar un conjunto de 3 predictores y los voy a utilizar en forma repetitiva. Entonces voy tomando eso, voy extrayendo esas observaciones y después
la reingreso a la muestra. ¿Para qué? Porque es una muestra, en este caso, con reemplazo. Aquí está la secuencia en lo que se hace esto. Entonces, lo único, yo diría, notable de este algoritmo es que yo no tomo todos los predictores. Conscientemente voy tomando una cierta cantidad de predictores y con eso armo un árbol. Entonces, voy armando un árbol, eso me va a dar un valor de n observaciones y k variables, que no son todas las variables de las cuales dispongo, sino que solamente una parte de ellas. Armo mi árbol con mi muestra 1 y así tengo mis sucesivas muestras hasta tener, en este caso, donde tengo 12 árboles, tendría 12 muestras para poder resolver. ¿En qué se basa el algoritmo? Fundamentalmente que yo voy sacando las medias de cada uno de estos árboles y eso me permite a mí intuir el comportamiento del modelo. Básicamente, entonces, ustedes tienen que mantener en su cabecita que yo estoy haciendo muchos carts, ¿se fijan? Y los estoy dividiendo por la cantidad de veces que saqué algún árbol. Valores característicos de estos pueden ser 100, 200, 300, y si yo tengo muchos registros, puedo tener miles, ¿bien? Y de eso depende básicamente la bondad de este algoritmo. En general, Random Forest, que es el algoritmo que vamos a ver ahora, es superior a CART. ¿Por qué? Porque CART es solamente un árbol. Acá hacemos n árboles, vamos haciendo los promedios y finalmente tenemos un valor que tiene menor variabilidad al final. Entonces, dado que utiliza CART, hereda muchas de las propiedades que ya habíamos analizado que tenía CART, respecto de poder detectar interacciones entre variables, no tengo restricciones si las relaciones entre los predictores y la variable objetivo es lineal o no, manejo valores omitidos, o sea, si hay un valor en algún registro que no está, igual lo puedo procesar, manejo valores atípicos que normalmente en una regresión de otro estilo tengo que aislarlos y también modela efectos locales. Y una cosa bastante importante es que no presenta variaciones a transformaciones monótonas. O sea, yo multiplico, por ejemplo, una columna de datos por 1.3 y no me va a variar el resultado en términos de el comportamiento que tiene el proceso. La única desventaja que tiene Random Forest, que por su forma de trabajo no es tan intuitivo como lo era CART, como ya lo vimos en el video anterior. Ahora, ¿de qué depende este algoritmo? Pues básicamente el número de árboles que llamamos el parámetro B, aquí está el resumen de lo que nosotros tenemos que hacer, y el número de variables que yo voy escogiendo en cada partición. Normalmente es 1/3 o la raíz cuadrada. Bueno, ahí ya vamos a ver que tienen algunas opciones para poder escoger. En este caso, comencemos con los datos del concreto. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la cantidad de cemento y todos los predictores que nosotros queremos ver, y aquí estaría la resistencia del concreto. Para los que trabajan con esto, normalmente la edad del concreto en días, para que una probeta ya se entienda que está funcionando bien con la resistencia lograda, tiene que ser superior a los 21 días. De hecho, aquí tengo un edificio al lado donde están sacando, cada vez que colocan un poco de concreto, tienen que sacar unas probetas para que tener la seguridad de que el concreto cumple la norma. Bueno, en este caso entonces tenemos 8 variables predictoras, tenemos 1030 registros, este es el último de los registros, ¿bien? Y tenemos las 1030 filas. O sea, en general estamos teniendo una matriz de 1030 por 9. Aquí es donde uno entra en el módulo de analítica predictiva. Los que tengan el Minitab 21 se van a dar cuenta que esto está, pero figura como inhibido. ¿Por qué? Porque usted tendría que activar el módulo. Y eso indudablemente que tiene
un precio distinto al valor de la Minitab original. Entonces, aquí yo pongo la respuesta o el objetivo y voy seleccionando cada uno de los predictores. Los puedo poner todos o puedo seleccionar algunos. En este caso, los vamos a poner todos. Bien. Una de las cosas que me permite esto es que yo eventualmente podría tener predictores categóricos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una concentradora y tengo materiales que entran de distintos sectores de la mina. Yo podría aquí tener, no sé, sectores de mina y tener acá sector A, sector B, sector C, y me va a entregar una respuesta este algoritmo. Bueno, aquí no voy a entrar en el detalle que tienen todas estas opciones, pero indudablemente que son parte de cómo se configura el algoritmo. Es solamente ahora quiero presentarles cómo funciona y me los voy a saltar. Veamos los resultados. Fíjense ustedes, ¿qué es lo primero que tiene? Me dice, seleccioné el 70% de los datos, lo voy a usar en construir el modelo. No toqué el 30% de los datos porque son los con los que voy a testear el modelo. Eso ya es una ventaja porque normalmente uno construye la regresión y prueba con los mismos datos. Aquí no. Aleatoriamente escoge esto y me deja 30% de los datos sin incluir en el modelo original. Aquí está la cantidad de muestras, el tamaño de las muestras, etc. Y si ustedes se fijan, aquí está la separación del 70 y el 30%. Ya veíamos, eran 1030 datos. Y si ustedes se fijan, el valor mínimo en que se mueve la resistencia es entre 2 y 82. Es bastante amplio el rango en que se está trabajando con esta resistencia. Uno corre esta aplicación y si ustedes se fijan en este caso con todos los árboles que nosotros corrimos, que fueron 100 muestras y tomamos 700 árboles, entonces ustedes se dan cuenta, 700 muestras, se dan cuenta que ahí en los 100 árboles todavía el modelo de entrenamiento, los que yo saqué para testear y que después reingresé, se fijan, todavía se puede pensar que se podría seguir algo más, pero con los datos de prueba se ve que ya está convergiendo a un valor del orden de 88%. O sea, fíjense ustedes que aquí estamos teniendo un R cuadrado o un coeficiente de determinación del 80%, lo que es bastante bueno si la comparamos con otros modelos de regresión. Otro aspecto que me entrega este algoritmo es la prioridad o el impacto que tienen las variables. Fíjense ustedes que la edad de la probeta, o sea, entre el día que se vertió el concreto y que se hizo la prueba, es la más relevante. Después la cantidad de cemento, el agua, etc. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, sospechas que la ceniza fina tenía un gran impacto, no tiene un gran impacto si lo comparamos, por ejemplo, con la edad de la probeta. Eso es tremendamente útil cuando uno está haciendo una regresión, en este caso, multivariable. Bien. Aquí empezamos a tener resultados. Estos son uno de los resultados que yo puedo tener para mostrarme el diagrama de dispersión respecto de el valor que postula el modelo. Si ustedes se dan cuenta que la regresión es bastante buena y con los datos nuevos. Acuérdense que estoy usando datos distintos de los que usé acá. Así es que, bueno, hay que algunos datos que tienen errores relativamente grandes, pero bueno, esas son las bondades del modelo. Y lo interesante de esto es que yo puedo predecir. Si tengo un conjunto de datos, por ejemplo, que los ingresé yo en este archivito y los pongo a predecir, muéstrenme qué es lo que yo puedo esperar de este conjunto de datos. No me acuerdo cuántos datos puse ahí, creo que puse 15 registros. Entréguenme las respuestas y vean ustedes algunas de las respuestas. En términos porcentuales, 2%, menos 14, menos 33, menos 0, menos 3, 2%. Es decir, no es
un error demasiado grande para testear valores puntuales. Para los que han hecho este tipo de cosas, se van a dar cuenta que son valores bastante interesantes. En el video anterior yo le había mostrado estas alternativas, cómo hacer regresiones, y estos fueron los resultados que habíamos obtenido. Vean ustedes ahora Random Forest, que mejoramos el coeficiente de determinación en 3%. Quiere decir que el 88% de la variabilidad se explica por la variabilidad de los 8 predictores que estamos considerando en este caso. Aquí hay un espacio adicional porque el último algoritmo que voy a correr en un video posterior, se llama el número 3, va a ser TreeNet, donde vamos a ver qué tal se comporta TreeNet para los mismos set de datos. Bien. Bueno, si ahora entramos, por ejemplo, en nuestros datos de molienda primaria, para los que conocen una molienda, podemos tener las toneladas de ingreso, la utilización, los pebbles que se generan, el consumo específico de energía, la velocidad, el consumo de bolas de acero, etc. Y la producción del SAC. Si ustedes se fijan aquí, yo no tengo restricciones porque no hay valores aquí o hay valores cero. Sencillamente el modelo me los trabaja de buena forma. La única restricción que me pone es que tengo que usar variables continuas. En este caso tengo 11 predictores, ¿bien? Y tengo poco más de 1000 filas o 1000 registros vectores que son los que están participando en esta regresión. De nuevo usamos 70-30, pero en vez de usar 100 muestras, usamos 300 muestras. El tamaño de la muestra también. Usamos un tamaño de 300 y fíjense ustedes, me está diciendo, oye, utilicé solamente 958 filas o registros. 45 las dejé fuera por alguna razón. Normalmente, por ejemplo, el valor de producción no estaba. ¿Qué sentido tiene hacer una regresión de un valor que no está? Etcétera. Y con eso, si ustedes se fijan, nos damos cuenta que el valor, entre el valor mínimo, va desde 75.000 a 119.000. Hay bastante variabilidad en la producción de este molino SAC. Aquí se nos da una cosa interesante, donde los datos de prueba tienen un valor muy superior, bueno, no tan superior, a los valores de los datos de entrenamiento. El modelo aprende y una vez que aprende, evalúa los datos de molienda y me da que tengo un 97% de coeficiente de determinación. O sea, el 97% de la variabilidad en la producción del SAC se explica por el comportamiento de estos 11 predictores, donde él ya me está diciendo, mire, 10 son importantes, el otro anda por ahí, ¿no? Veamos cuál es ese. Bueno, aquí tenemos los 11 predictores, a ver, 3, 5, sí, y me dice que la potencia del SAC no es muy interesante para esto, pero sí, por supuesto, el tonelaje de entrada. Bien, los otros tienen valores secundarios. Bien, entonces es interesante que con los predictores que yo utilicé, podría tener más, podría tener menos, me doy cuenta que si yo estoy preocupado de tener un buen desempeño del molino SAC, tengo que preocuparme básicamente por las toneladas que están entrando en este SAC. Si yo hago el análisis de otro SAC, puede que los resultados sean diferentes. De nuevo, aquí tiene usted la gráfica de dispersión, donde aquí hay más o menos 700 datos, acá hay 300, y se dan cuenta ustedes que responden bastante bien el modelo con el modelo de entrenamiento. Por lo tanto, podemos, bueno, un 97% para los que trabajan en esto es muy bueno. Bien, entonces, siguiendo ahora, también yo puedo predecir, se fija haciendo el mismo ejercicio como lo hicimos antes, y aquí las diferencias
son, bueno, como el modelo es más preciso, tengo diferencias bastante bajas en términos porcentuales respecto del valor verdadero que tenía esa muestra, porque este sería lo que realmente produjo. Esto es lo que predice el modelo, esta es la diferencia y esta es la diferencia porcentual. Un modelo bastante bueno cuando uno está tratando de entender un proceso. Entonces, aquí en el próximo video voy a colocar acá el otro a ver cuánto llego. Claro que 97,55 indudablemente es muy bueno. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene Trinet. Y para terminar, otro ejercicio que hicimos acá con pilas de lixiviación, le hago notar, por ejemplo, acá, aquí hay datos que se llaman omitidos. O sea, por alguna razón en los datos, esos datos del P80 y el P20 en este caso, no estaban disponibles. Entonces, bueno, si no están disponibles y no puedo hacer la regresión, lo puedo hacer igual. Bien, en este caso, este es nuestro objetivo, el rendimiento al cierre en términos porcentuales. Aquí tenemos 10 variables predictoras y acá tenemos 523 pilas donde yo extraje la información para hacer este análisis. Si ustedes se fijan, aquí en este caso utilizó las 523 filas, o sea, esa opción, discúlpenme, donde aquí no tengo datos, igual me usó el resto de los datos. ¿Por qué? Porque tenía un valor de rendimiento. Entonces, esa facilidad que tiene los algoritmos en general de Machine Learning son fantásticos. Vean ustedes la variabilidad entre 31% de rendimiento y 97%. Ese es más o menos el rango para los datos de entrenamiento y para los datos de prueba muy similar. Bien. Acá está el caso de con 300 árboles, todavía eventualmente podríamos probar a lo mejor con 500 o 1000 o 2000, es cosa de ponerle nomás acá y ver si esto sigue convergiendo. Pero en este caso estamos logrando, para el caso de las pilas, un 81%. Vale decir, el 81% de la variabilidad del rendimiento se explica por la variabilidad de los 10 predictores, que en este caso los 10 son importantes. Aquí vemos justamente la importancia relativa, donde hay una sal, discúlpenme que no pueda colocar acá porque son datos que se basan en datos reales, tengo que proteger yo la confidencialidad, la recirculación, el área media. Por ejemplo, se creía que la altura era tremendamente relevante. Vean ustedes que es importante, pero respecto del área media es menos importante, prácticamente un tercio. Entonces, es importante cuando logro yo tener, porque estoy usando prácticamente todos los datos, no importa que tenga datos minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora. Por supuesto, mientras más datos, más fácil es que el algoritmo converja a algún valor interesante. De nuevo, el tema de acá, los datos de entrenamiento son bastante más dispersos que los modelos de prueba, por lo tanto uno se puede quedar relativamente tranquilo. Y aquí tenemos, para el caso de las pilas de lixiviación, un 81%. Bueno, ya explicaba en el otro video que este es como la variación, la desviación estándar de los errores cuadráticos. Bien, eso es lo que yo les quería mostrar. Y solamente para terminar, lo único que esperamos que a ustedes les parezca interesante esto de la analítica predictiva, y no me canso de decirlo que este tipo de algoritmos ya prefabricados con todas las pruebas posibles, validadas me refiero, nos permite tener la tranquilidad de que vamos a tener una respuesta muy rápida. Bueno, con las configuraciones que tenemos que tener, eso requiere un conocimiento previo, que es parte de lo que nosotros hacemos en nuestro curso de enseñar a pescar. No es cosa de llegar y utilizar estos algoritmos. Y por último, si ustedes a lo mejor no quieren aprender porque no es parte del conocimiento que ustedes necesitan, pero tienen datos donde les importaría hacer alguna regresión multivariable, nosotros también lo podemos usar, le podemos ayudar. De hecho, lo he hecho con muchos clientes. Y por favor,
aquí tienen nuestro contacto si nos quieren contactar. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero verlos el próximo año, donde ahí les voy a comentar los beneficios que tiene trabajar con un algoritmo un poquito más elaborado que este. Me entrega más información analítica, sobre todo de tipo gráfica, dependencia entre variables que Random Forest no es capaz de entregar. Así que los dejo invitados para nuestro próximo video y espero que estarlos viendo el próximo año y que ojalá que el año que venga nos enfrente a nuevos desafíos y los podamos abordar como pretendemos, con éxito. Muchísimas gracias por todo y nos volveremos a ver.